Eh, me presento para quienes no me conozcan. Soy René Silva Catalán, editor, poeta, escritor también de acá de San Bernardo. Trabajé también acá y hoy feliz de presentar a uno de los últimos poetas, escritores que hemos publicado en Letra Clara, Gilberto Aranguren Peraza. Él es de nacionalidad venezolana. Su libro Un ojo en la luciérnaga, un libro que recomiendo, relatos, cuentos cortos, y nosotros hicimos un pequeño texto de contratapa para este libro como editores, que los quiero leer para que se puedan introducir un poco en el contexto de lo que es el libro. Y obviamente después lo vamos a invitar a que lea uno de sus cuentos. Dice así: Un ojo en la luciérnaga es un libro que reúne 10 cuentos del escritor venezolano Gilberto Aranguren Peraza, escritos desde su exquisito inconsciente colectivo popular y el folclore sudamericano, y una pluma creativa que delata su talento, oficio y años de escritura. Le permite desarrollar relatos enigmáticos, bien armados, con toda la picardía, el misterio y la ironía que caracterizan a la actual narrativa latinoamericana y obviamente la suya. Los protagonistas de sus cuentos escapan muchas veces al papel del héroe urbano, la opulencia del novio o la élite postcolonial que disfrutan algunas familias republicanas en nuestras ciudades mestizas, sino más bien los enfoca en aquellos muchas veces relegados a un segundo nivel del hilo dramático de nuestra realidad cotidiana, a esa América morena del bullying, las crisis familiares, la pobreza escondida por el Estado o las trifulcas sociales y políticas, que al final nos hablan de una realidad actual en el continente, personajes entremezclados en lo más bajo del lumpen y o las andanzas infantiles pueblerinas, a veces inocentes, y otras que rayan en el morbo de los mitos del campo o marginales. Convierten a este libro en un entretenido encuentro con el pasado y presente latinoamericano, que además descansa en el rico lenguaje del autor, su vocabulario y acento caribeño, y el aleteo de su luciérnaga bien domada. Gracias. Así que ahora nos invito a escuchar a Gilberto. Buenas tardes. Buscando la posibilidad de leer un cuento para ustedes y viendo el tiempo de trabajo y el tiempo de lectura, voy a leerles un cuento que surgió de una conversación que tuve con un amigo en una Navidad, hace mucho tiempo. Él me relató una historia que yo pasé como 6 meses riéndome de la historia, hasta que dije, la voy a escribir porque de verdad que es bueno sacarle como punta a esas ideas que le dan los amigos cuando cuentan algunos relatos. Y comencé a escribirlo, y lo escribí hace aproximadamente como 10 años atrás. Y me vi la oportunidad de presentarlo en este libro. Me parece un cuento muy bonito, pero a la vez muy picaresco, ¿no? Y a su vez, aunque ustedes no lo crean, son relatos que son ciertos, pero aunque parecieran que no lo fuesen, son ciertos. Claro, yo le pongo también su ficción y su locura, y también su ternura a lo mismo. Se llama Un pato sin cabeza. Siempre fue tratado con cariño y consideración por la familia de Rosario, siendo recibido con mucho respeto y con la debida cortesía con que se acepta aquellas visitas que mantienen con los núcleos familiares lazos íntimos y afectivos. Los tenían en cuenta para cualquier ocasión especial, como fiestas, reuniones privadas, salidas al campo, paseos a la playa y hasta las visitas a familiares cercanos. Era uno más de la tribu. Todo comenzó a cambiar el bendito día que se le ocurrió decir que él y la niña de la casa experimentaban un tropical romance desde hace más de 5 años. 5 años viéndose a escondidas, tras las puertas,
en la oscuridad de los jardines, bajo los faros de las plazas y de la menguada luna, a la orilla del río, en la esquina que da a la calle con mirada a la casa, al frente de la vecina, en todos los posibles lugares que permitieran la fascinación del oculto. En 5 años, todo el poblado vio a la pareja en distintos lugares, pero como siempre, los familiares de la joven nunca se enteraron hasta que la valentía del muchacho hiciera público el asunto, precisamente en medio de una cena muy especial. Desde entonces, como por arte de magia y mera casualidad, a los padres de Rosario y demás familiares se le olvidaba, ya sea por molestia o por distracción, avisarle acerca de cualquier evento importante en la familia, situación que condujo paulatinamente a menos visitas de lo acostumbrado. Él y Rosario poca importancia dieron a aquel gesto inusual. Aunque no expresaron disgusto, percibieron un leve resentimiento obligándolos a ocultar con bastante cautela la situación amorosa ya revelada al público. Una tarde la joven conversó con sus padres, ofreciéndole las razones por las cuales prefería el cariño de su novio. Ellos amablemente señalaron comprender el asunto, pero eso no hizo que el galán enamorado siguiese siendo desplazado y colocado en el renglón de los amigos renegados de la familia. Jerónimo y Atanasia nunca se opusieron a la relación de aquellos dos jóvenes, pero tampoco ofrecieron agrado alguno, ni siquiera preguntaban por el pretendiente de su hija, sabiendo que fueron muchos los años que éste asistía a diario a la casa para compartir con la familia y tener la mejor oportunidad para estar con Rosario. Prefirieron ignorarlo y dar a entender que el párvulo nunca existió y que el ser que un día se apareció en su casa para frecuentarla por año había sido un amigo que no hace mucho había partido al extranjero sin ánimo de regresar. Para el joven enamorado todo se le complicó de tal manera que buscó diversas formas para visitar la casa de su novia, pero le resultaba difícil acercarse y decir: estoy aquí, ¿es que acaso no se acuerdan de mí? Soy yo, el de siempre, el mismo que ustedes querían, apreciaban y demostraban regocijo cada vez que veían. Se imaginaba que tal vez Jerónimo estaba tan disgustado por el asunto que le diría algo como esto: eres un desgraciado, un sinvergüenza, te aprovechaste de nosotros para meterte en nuestra casa y ve a saber tú qué cosa hicieron los dos a escondidas de nosotros. No solo es nuestro hogar, sino el santuario de nuestra familia. Veía a Atanasia llorando, desesperada y angustiada, tratando de calmar al marido, a Rosario sentada en el mueble, el que da a la ventana y que permite mirar el hermoso jardín frente a la casa, repleto de unas florecillas amarillas que lo adornan, haciendo las tardes más alegres y menos calurosas de lo habitual. Se imaginaba que el bongo aprovecharía y le comería las nalgas con solo escuchar al amo decir: atácalo. Estaba vencido y no sabía cómo ganarse la voluntad de aquellos señores amables y generosos que siempre le habían demostrado sinceros afectos. Rosario estaba desconcertada con la situación, de manera que le parecía lógico que ella y su enamorado trataran de poner las cosas en su lugar, solicitando a sus padres conversar de manera cordial y sincera. Además, ya era una mujer, tal como diría la abuela, hecha y derecha. La abuela siempre quiso al joven, aunque éste prefirió obviarla. Disimuladamente procuraba no estar cuando sacaban a la abuela a la sala. Atanasia rodaba con cautela la silla de rueda y la dejaba frente al televisor, y la anciana se deleitaba mirando la novela de las 3, mientras peinaban su larga cabellera grisácea, pasando hasta más de 1 hora las dos entretenidas con el cabello. Después de la novela transmitían los cómics. A esa hora asomaba las narices del asiduo visitante. La abuela disfrutaba observándolo. Decía que era un joven muy buen mozo y por ello pasaba el rato contemplándolo. La Rosario siempre le bromeaba: abuela, tú estás enamorada. Pero sabe, segurito que él, muy sinvergüenza, ya estaba comprometido, por lo que la anciana se sonreía con aquel miedo telúrico de enseñar la dentadura perdida.
Los enamorados pasaron largo tiempo preparando la oportunidad para conversar seriamente con Atanasia y Jerónimo, hasta que al fin llegó una que no quisieron perder, como la Navidad. Esta celebración era una especie de broma experimental en la familia. Procuraban comer lo suficiente, jugar y divertirse entre todos. Era la época donde los tíos y primos los visitaban para celebrar las Nochebuenas y compartir. Por ello, era propicia la oportunidad para conversar. Para ello, Rosario decidió preparar el terreno. Conversó de manera informal con sus padres, previniéndoles de la visita de su enamorado. Los padres ni siquiera se inmutaron ante el aviso de la joven. Jerónimo, con un aire tranquilo, le dijo con cariño a su hija que aceptaba la visita de su enamorado, pero que viniera en horas de la mañana a ayudarlos a preparar la cena de Navidad. Ante tal propuesta, Rosario quedó encantada, por lo que se apresuró a decirle a su novio lo bien que acogieron sus padres su venida, a tal extremo de aceptar su compañía en la preparación de los alimentos navideños. Llegado el día, el enamorado de Rosario llegó temprano a la casa de su prometida. Para su sorpresa, los padres de esta lo recibieron con cariño. ¿Dónde te has metido, muchacho? ¿No tenías muy preocupado? Ya sabes que ahora las cosas están muy difíciles. Preferíamos que no te perdieras y que nos estuvieses informado acerca de lo que haces. Sabes que nos gusta lo que haces. Así se referían a las actividades artísticas del joven, quien pintaba en forma mediocre y sin conocer técnica moderna del arte. Pero sintió un alivio por el recibimiento que ni siquiera emitió palabra. Dejó a los suegros a la deriva con sus alabanzas. La sorpresa por el encuentro hizo que no se atreviera a mencionar nada de la situación anterior y pensó que la actitud de ellos obedecía más bien a algún pacto con su novia, por lo que prefirió que fuese ella quien explicara lo ocurrido. La casa se llenaba de alegría y de una sincera algarabía en los tiempos de Navidad. Por lo general, la familia armaba un encuentro importante para la fecha. De manera sorpresiva, Jerónimo se acercó a él y, abrazándole con una ternura inesperada, le dijo que había sido escogido para que sacrificara a los patos para la cena. La sorpresa fue mayúscula. Él ni siquiera había matado una mosca en su vida para ahora asesinar una cantidad de aves emplumadas. Se sentía acorralado ante la petición del suegro. Además, sabía que era la oportunidad que esperaba para demostrar el cariño y la necesidad de ser acogido en la familia. Ante la situación, a sabiendas de las limitaciones que tenía para matar a las aves, le aseguró a Jerónimo que él era la persona apropiada para hacer la parte más escandalosa y tenebrosa del preparativo de la cena. Además, dejaba constancia que su labor de matarife la había hecho en otras oportunidades, ya que en su familia también se realizaban estas tradicionales costumbres para las fiestas decembrinas. Rosario, al enterarse, quiso persuadirlo para que aportara la macabra operación. Además le dijo que no era necesario, porque no debía demostrar ninguna habilidad para alcanzar el cariño y la aceptación de su familia, cosa que el joven prefirió no escuchar, solicitando le trajeran a los patos y que lo dejaran solo. Y como caballero de guerra bárbara, se condujo con entusiasmo a la cocina familiar. Sabía que su peor enemigo eran los patos y no la familia, la que esperaba cumpliera con la bondadosa encomienda de realizar el preparativo inicial para la cena navideña. Al rato, 2 grandes jaulas traían una serie incontable de patos para sacrificar y luego desplumar, adobarlo con sal, condimento y especies, para después colocarlo en asadores en el patio, donde darán vueltas y vueltas por varias horas. Mientras tanto, los niños juegan alrededor del fuego y el tío Luis cuenta historias de niños perdidos en los bosques, de brujas encantadas que manejan escoba ultramoderna, de hombres narizones que escapan de las cárceles o de sirenas con cabelleras largas hasta el suelo y cantan canciones que seducen a los hombres para poner celosos a los tritores. A la vez las madres corren a buscar sacos y mantas para arropar a los párvulos para protegerlo de las frías noches de Navidad. Mientras pensaba en todo aquello, el parpán de las aves le atormentaba la mañana.
Al fin se encontraba sola con los Anatinaes, soberanos y domesticados. Habían sido criados en los patios de Atanasia, donde fueron preparados durante todo el año con alimentos seleccionados y escogidos, con religioso cariño, pensando en la Nochebuena como el culmen de la celebración del año. Frente a los emplumados en la jaula, el enamorado no le quedó más remedio que actuar y enfrentarse a la realidad. Observando con cautela el escenario donde ocurrían los acontecimientos, pudo percibir que era una cocina amplia y con detalle, bien administrado por todas partes. Él, cerca de uno de los cómodos mesones de la inmensa cocina, permanecía inmóvil y un poco retraído. Solo pudo ver el filo de sierra de un serrucho que por descuido fue dejado por el suegro en el mesón. Con parsimonía y fiel a la convicción de que aquella proeza produciría los efectos esperados, tomó por el pescuezo al primer pato al abrir la jaula. El graznido del ave era un soplido agudo y desesperado, como si conociera con precisión la idea bestial de aquel joven. La mesa era el aparato demoledor de la tortura, y con arrancada sobriedad acerruchaba pacientemente el pequeño hueso del pescuezo del animal, mientras las patas y las alas brincaban con desesperos e inercia. Cuando sintió que los dientes del serrucho llegaban a la mesa, soltó al animal y pudo ver con asombro cómo un chorro de sangre salía por el cuello del pato, embadurnando todo lo que estaba alrededor, como las paredes, la soya, los cubiertos, todo, absolutamente todo se vestía de rojo, mientras que en su mano quedaba la cabeza con los ojos abiertos. El cuerpo cayó al suelo y de modo inmediato se levantó, mientras por el pequeño conducto que daba a las vértebras cervicales del animal aún seguía saliendo torrentes de sangre. El pato corría de manera apresurada. Por instinto, el pato salió despavorido de la casa, mientras la familia observaba atónita el espectáculo. El asombro era de tal magnitud que los niños corrieron aterrorizados en busca de sus padres. Atanasia se abrazó a su marido con fuerza, mientras Rosario, sentada en el porche, se quedaba sin despabilar ante aquella escena. La abuela, como pudo, se levantó y tomó un palo y esperó a que el pato sin cabeza pasara frente a ella para propinarle un fuerte golpe que lo hizo tambalear y caer de manera definitiva. Fue cuando todos en la casa se acercaron para ver de cerca el animal, olvidándose que en la cocina se encontraba el joven con la cabeza del ave en la mano y en la otra el serrucho, quien, motivado por una reacción inconsciente, soltó todo y salió corriendo de la casa para no regresar nunca más. Esa noche, toda la familia, feliz y encantada, saboreaban el pato asado. Hasta Rosario disfrutaba de la velada, al lado de un primo que había venido de lejos a visitarla. Se habían comprometido meses atrás y esa noche harían oficial la fecha de la boda.